Un día más estamos en una sesión de Villanueva Sowing Talks. Hoy con un debate, la verdad es que de gran intensidad, porque tenemos a representantes de 4 de las plataformas, o como lo hemos venido a llamar, televisión en Internet, más potentes, ¿no? Todas además con una etiqueta nacional muy importante. Aunque algunas gestionan productos de diferente estilo, pero sí que estamos hablando de televisión de calidad, televisión en Internet. Y sin más preámbulos, tenéis el currículum de cada uno en la web, desde la que estáis viendo este debate. Simplemente señalo que está con nosotros María José Rebaldería, que nos escucha y que puede comunicarse, aunque por ahora no la veamos, que es... Y os veo a todos, ¿eh? Nuestra representante de Flixolé, ¿no? Ella pues lleva desde el comienzo la plataforma en una televisión que realmente se dedica pues, a gestionar mucho contenido español, pero también contenido extranjero y que tiene pues una vocación también de divulgación, de pues llevar, ella como directora de Flixolé, los contenidos en español a todo el mundo, ¿no? Luego tenemos también con nosotros a Jaume Ripoll, de Filmin. Bueno, Jaume es de sobra conocido también por su trayectoria. Él empezó como alma mater de Atlántida Film Fest. Y bueno, él es el cofundador y director editorial de Filmin, ¿no? Que acaba de cumplir 10 años, luego le cantamos el cumpleaños feliz. Emilio Sánchez Zaballos también es un pionero, ¿no? De la televisión digital, de los contenidos digitales, en este caso en Fluxer, que bueno, que ahora pues también ha extendido sus dominios a 3Player Premium, ¿no? Creo que lo digo bien. Es un modelo freemium, me han dicho, pero creo que eso pues lo podemos comentar después si creéis que estos modelos van a converger. Y last but not the least, Alberto Fernández Torres de Place, también otro pionero absoluto, lleva desde 2008 en los contenidos digitales, fundador de los contenidos digitales de Televisión Española, muchísima importancia dentro de lo que ha sido el desarrollo pues, de la carrera de muchos creadores. Él es ahora mismo Digital Content and Transmedia Director de contenidos digitales de Radio Televisión Española y sobre todo, bueno, pues sabe mucho de Plays y del desarrollo, ¿no? de contenidos digitales. Simplemente os doy la palabra, si queréis, por el orden en que os he ido citando, para que, bueno, en 2 o 3 minutos, pues nos deis un poco vuestra visión de lo que ha significado estos meses de confinamiento para la industria en la que trabajáis, María José. Pues nada, bueno, primero muchas gracias por esta estupenda mesa redonda. Creo que todos vamos a aprender un montón y me ha encantado de conocer al resto, que había algunos que no conocía. Pues la verdad que estos meses han sido muy, muy diferentes, ya no solo por el confinamiento y todo lo que hemos tenido que pasar, pero a nivel laboral la verdad que ha sido sorprendente. Para nosotros, que quizás somos de los últimos que hemos llegado a este mercado, porque no cumplimos, no llegamos ni siquiera a los 2 años de estar en este mercado del vídeo bajo demanda, pues nos ha sorprendido muchísimo ver cómo la gente lo ha aceptado como un nuevo producto de consumo y que gracias al confinamiento y al mal tiempo, pues nuestra experiencia ha sido muy, muy positiva. La verdad que no solo hemos crecido en número de suscriptores, sino que los usuarios, que la gente que ha utilizado la plataforma, pues ha crecido muchísimo más. Así que hemos tenido también la oportunidad de poder aprovechar este tiempo para hacer un montón de promociones y dar a conocer un poquito más nuestra pequeña marca y nuestro pequeño mercadito, pero creo que ha funcionado de lujo. Hemos trabajado muchísimo. O sea, yo lo del teletrabajo ha sido estupendo, pero hemos trabajado todo el equipo muchísimas horas para poder estar a nivel de lo que nos exigían no solo los usuarios, sino la cantidad de promociones que hemos hecho. Muy bien, gracias, María José. Jaume.
Bueno, un placer compartir esta mesa frontal casi no redonda en la que estamos todos. Bueno, el sentimiento es ambivalente, ¿no? Como el que tenemos todos. O sea que ha sido un momento muy difícil a muchos niveles, a nivel emocional, para aquellos que tenemos o hemos tenido pues, familiares enfermos o que hemos visto cómo ha afectado la pandemia. Por supuesto, no ha sido fácil. Por otro lado, es verdad que para una plataforma de vídeo bajo demanda está clarísimo que todas hemos tenido en cuanto a o suscriptores y consumo, ¿no? El consumo, desde luego, ha aumentado exponencialmente, creo, en todas las plataformas digitales por razones muy obvias. Estaba todo cerrado, las primeras 7 semanas hemos ido de confinamiento, del 11 de marzo hasta finales de abril, supongo que es la fecha. No había alternativa. De hecho, los cines siguen cerrados, por tanto, está muy claro eso, ¿no? En nuestro caso, hemos tendido puentes con festivales de cine, por un lado, que eso ha sido clave, es ayudar a los festivales de cine, a productores que han visto que al estar cerrada la sala aprovechamos Filming como salida y hemos aprovechado también para lanzar nuevos productos, ¿no? Filming Times o el rediseño de la web. Han sido un poco las 3 líneas en las que hemos trabajado estos casi 3 meses ya. Fenomenal, Jaume, gracias. Emilio. En el caso nuestro ha sido complicado, como el resto de compañeros, adaptarnos a las circunstancias, pero además es que el nuestro todavía es un giro más porque, como hablábamos, como decías en la presentación, este modelo freemium nos ponía en una dicotomía compleja. Por un lado, crece el consumo, baja la inversión publicitaria y en un modelo en el que tenemos contenidos de pago que han funcionado muy bien, como todas las plataformas. Sabéis que ha habido mucho consumo, ha coincidido con estrenos y el crecimiento de la plataforma ha sido muy bueno. También ha coincidido con una crisis publicitaria. Sabéis que hay una crisis del mercado, una crisis publicitaria que también es otro de los pilares con los que trabajamos. Y por si no fuera poco, también coincide con la finalización de producción propia que teníamos en marcha. Y ha habido que conjugar las 3 patas. Digamos que la de pago es la que más fácilmente, por poner unas comillas, ha adaptado a la situación. La de abierto hemos tenido que jugar y seguimos jugando con un momento complicado publicitariamente. Y la de producción, pues nada que no sepáis, producciones paradas, retrasos en estrenos o en siguientes entregas de las series y un poco retomando el pulso de la producción. O sea, que han sido meses divertidos y entretenidos. Muy bien. Y bueno, ya por último, Alberto. Bueno, la verdad es que es un poco lo que decían ellos en diferentes estadios, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos la problemática que tiene Emilio del tema de los anunciantes, sí que compartimos la problemática de las producciones. En Place las producciones se han parado, solamente que tuvimos la suerte de que justo antes de que ocurriera esto teníamos varias producciones ya terminadas y nos permitió incluso acelerar el ritmo de producciones de estreno durante estos últimos 3 meses. Como todos hemos vivido un récord histórico de audiencia para nuestros canales de VOD, tanto la parte generalista de a la carta como de Place como Canal Joven. En el caso de Place también ha tenido un récord absoluto en YouTube y la verdad es que nos ha permitido aprender a trabajar de una manera en red cooperativa y coordinada y en ese sentido estamos bastante contentos. Sí que es cierto que obviamente las producciones audiovisuales puras y duras propias se han parado y ahora empiezan a recomenzar. Y también nos ha permitido, en el caso de RTV, de una manera más general, sacarle partido a un inventario de contenido que no estaba lo suficientemente aprovechado. Y aquí pues hago un inciso en el portal de cine que hemos sacado este mes de abril, Somos Cine, que es una iniciativa que llevamos persiguiendo durante meses y solamente cuando el tema del confinamiento ha precipitado el consumo audiovisual y la falta de salir al mercado de esas películas participadas por Televisión Española, pues sacamos este portal que fue lo más visto en nuestra web en el pasado mes de abril, en una plataforma en la que habitualmente el cine español no era muy consumido, ¿no? Y en el caso de Place, hemos aprovechado toda la dinámica de la producción digital en remoto para hacer hasta un programa diario que no teníamos. O sea, que casi que nos ha permitido multiplicar la producción más que producción ajena
más que recortarla, ¿no? O sea, que en ese sentido el balance es moderadamente satisfactorio. Muy bien, gracias a los cuatro. Y para empezar, bueno, yo quería plantearos de una manera orgánica, primero decir, ¿no?, que Villanueva Showing Talks pues, es una actividad que nace de los Villanueva Film Showing Awards, que son un festival de cortos, ¿no?, universitarios, internacional, que se viene celebrando ya desde hace casi una década. Y, bueno, tendremos los premios la semana que viene, serán unos premios digitales, pero a pesar de todo, pues como vosotros habéis dicho, sobre todo Jaume, el tema de los festivales no lo hemos parado, ¿no? Hemos seguido adelante. Entonces, por tocar un poco el tema de los cortometrajes y de los jóvenes talentos, para empezar, pues yo creo que los cuatro, aunque a lo mejor desde perspectivas diferentes, tenéis una capacidad, ¿no?, de movilizar nuevos talentos. Está el caso de los Javis, de David Sainz, de Soy una pringada. Luego en Filming, pues has hablado ahora, por ejemplo, creo que es Asamblea, ¿no?, la película que habéis sacado. Y en Flixolé, pues también hay muchos cortometrajes, ¿no? Entonces, pues si queréis por orden o como queráis, yo ahí os doy libertad si podéis tocar un poco el tema de cómo creéis que la gente joven que está empezando, que quiere producir, que quiere a lo mejor hacer webseries o que quiere hacer cortos, pues puede aprovechar también la coyuntura, ¿no? Jaume, no sé tú qué opinas. Claro, es difícil. Siempre suena un poco presuntuoso dar consejos a los que empiezan, porque al final seguro que se les han dado miles de consejos. Por nuestro lado, te diré qué es lo que hacemos nosotros en Filming con el cortometraje, o de qué manera colaboramos con el cortometraje. Algunos festivales que tenemos, trabajamos con ellos, como por ejemplo Mecal, Alcine, el Festival de Alcine de Alcalá de Henares, Sí. Es un festival que durante muchos años ha estado con nosotros, o Cortocircuito, que es otro festival en Galicia con el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Esos son festivales con los que trabajamos. Es verdad que hemos ido estrenando cortos, pero no podemos estrenar todos los cortos que querríamos porque no tenemos capacidad suficiente para poder hacerlo. Y eso porque también uno de los dilemas que tienen los espectadores cuando llegan a casa es encontrarse con miles de contenidos y no saber qué ver. Pues, de alguna manera tenemos que ejercer un poco de filtro, de recomendador, porque de lo contrario la abundancia va a llevar al desconcierto y el desconcierto lleva al abandono. O sea, que eso hay que vigilarlo. En cuanto a alguien que está haciendo un corto, que quiera hacer un corto o que quiera hacer una webserie, y yo básicamente le diría, bueno, que piense también, no es que le diga, que lo haga, pero que lo trabaje mucho antes de empezar a rodar. O sea, yo creo que las claves es trabajar muy mucho el guión, trabajar muy mucho la preproducción, trabajar muy mucho a qué tipo de público, si es que quieres hacer un público, o a qué tipo de festivales quieres ir. Creo que son cosas que a veces se hacen a posteriori y después te arrepientes, ¿no? Creo que esa es una de las claves que hay. Sí, bueno, yo lo que creo también es que vosotros estáis un poco como en el segundo paso, ¿no? A lo mejor un realizador, una realizadora que ha empezado ya a despuntar en el mundo del cortometraje o de los contenidos digitales, pues tiene a Filming como un apoyo, ¿no?, que le podéis dar a su película, a su primera película o a su primer documental, una difusión que a lo mejor no tiene, ¿no? No sé Claro, qué opinas. en ese caso somos aliados nosotros. Claro. Básicamente somos unos aliados en el caso, decías de Asamblea. Asamblea es una película, un largo de Alex Montoya. Alex Montoya no es un chaval, no tiene 20 años. Sí. No es un tipo peyorativo, es un tipo que ha ganado Sundance, Sí. que ha hecho una carrera notabilísima en el mundo del cortometraje y que ha debutado en el largo con una película estupenda, ¿no? Bueno, de alguna manera nos aliamos con él, lo vamos juntos y le podemos dar más visibilidad de la que quizá no tendría estrenando en 2 o 3 salas de cine o en 10 salas de cine. Claro. Es un poco aprovechar la oportunidad. Y también yo creo que una de las claves es desmontar cierto mito, que Internet es el punto final, el destino final de las cosas. O sea, el estreno en una plataforma online no es el destino final, es una parte del camino. Puede ser el final, pero puede ser uno que te propulse a otros nuevos. Puedes estrenar en un festival online tu película y después ir a salas de cine. Ese es un camino que, por ejemplo, My Mexican Virgin, la película de Nuria Jiménez, va a seguir. Alberto, ¿tú qué opinas un poco del...? Bueno, es que, o sea, un poco lo que dice Jaume y esto, Emilio y yo, que hemos estado en bastantes festivales de webseries y hemos tenido pitchings habitualmente con
con gente que se acercaba a contarnos sus proyectos. O sea, hay un gap, es decir, digamos que el mundo de la webserie como tal, digamos que surge precisamente por una carencia presupuestaria a mediados de la década, un poco más antes, en el cual digamos que no había intermediarios y en muchos casos estas webseries se colgaron en YouTube, bueno, como el caso también previamente que hizo David Sainz con Malviviendo, ¿no? Lo que ocurre ahora es que una plataforma, por ejemplo, freemium, como la que tiene Emilio o incluso Place, digamos que no puede ser a priori el escaparate de una webserie que es una ópera prima de alguien salido de la universidad directamente, a no ser que sea la mega obra genial de la vida, ¿no? Digamos que se requiere como un aprendizaje intermedio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese aprendizaje intermedio? Obviamente es verdad que está el mundo del corto y está el mundo de hacer creaciones audiovisuales que puedan tener como un espejo en terceras plataformas, ¿no? Como YouTube. Pero también es cierto que nosotros como medio público sí que hemos cobrado conciencia de este tema y en los últimos meses, antes de la parte del parón que teníamos con el COVID, estamos ya trabajando en una propuesta para intentar impulsar pilotos de gente que está en las universidades de series digitales para no cerrar la puerta a esa ayuda sin exigirles hacerme una serie que requiere una producción, una visión y una experiencia mayor, ¿no? Entonces, ese estadio de primeros pasos está bien para ir cultivando a la gente a que vaya creciendo, pero sí que es verdad que no puede haber un paso automático a una plataforma de VOD que realmente se rija por criterios de mercado puro y duro, ¿no? Entonces, en nuestro caso sí que tenemos una obligación y unas ganas de acercarnos a iniciativas que nos permitan tratar con estos jóvenes creadores y darles algún tipo de salida más allá del lanzamiento de una serie convencional que se consume como si fuese una serie de Netflix o de Filming o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es importante establecer esos caminos y colaboraciones con universidades y con escuelas de cine. Y creo que está bien, pero que es verdad que son colaboraciones que son previas a que luego eso acabe en un producto terminado que se emita habitualmente, ¿no? Sí, en el caso de los habéis tirado todo el circuito, ¿no? Por así decirlo. O sea, habéis hecho... ¿No? El circuito, como todo el circuito, perdona, que no te entendí. No, le decía a Emilio que en el caso de los Javis habéis echado ahí todo el circuito, ¿no? Que empezasteis con ellos siendo... Sí, yo creo que son un ejemplo, también es que son unos creadores muy especiales, ¿no? Pero retomando un poco, y ahora hablo de los Javis, retomando un poco lo que decía Alberto, yo creo que un buen consejo, y lo hemos hablado algunas veces en esos festivales que hemos coincidido, es que al final lo que necesitamos las plataformas, los medios o cualquiera que esté en el mercado es encontrar motivos por los que confiar en alguien. Entonces, sí que es importante esos primeros proyectos que ya tengan realizados, que muchas veces, iba a decir pecan, pero sí, o sea, yo creo que hay veces que se peca de ponerle mucho ímpetu en la parte técnica, que sin duda hay que cuidarla, pero que cuando estás buscando talento muchas veces, digamos que la parte técnica va... que tengas, por resumirlo mucho, pero sí que es importante que tenga una carta de presentación que también, como decía Jaume, que vea su estilo, que vea al público al que va dirigido, que tenga un lenguaje propio, y eso sí que lo pueden hacer desde unos primeros cortometrajes. No digo amateur, pero sí se va a empezar a ver. Y luego que cuando trasladen proyectos o quieran dar el salto, tengan claro la propuesta que quieren hacer, que también es otra cosa con la que te encuentras muchas veces. Hemos ido a reuniones con gente que te presenta 5 proyectos. No, te voy a contar 5 proyectos que tengo. Ostras, tío, ¿cómo tienes 5 proyectos? O sea, mi consejo sería, si hablamos de gente que quiere dar ese salto, que primero que desarrolle una personalidad y luego que apueste seriamente por un proyecto, porque al final o tienes un nombre detrás o tienes mucho talento o vamos a querer ver un proyecto, una Biblia muy completa, una estrategia de lanzamiento, un diferencial, un primer guión, porque es muy difícil que tú vayas a confiar en un proyecto de alguien que no tiene nombre, que no tiene respaldo, que no está en la industria para dar ese paso.
En el caso de los Javis también es verdad que nosotros era un momento en el que empezábamos a buscar producciones de ficción y sí que partían de algo, partían de una obra de teatro, partían de unos guiones, gente que está en el mundo del audiovisual, aunque no tenían experiencia, y ahí sí que lanzaron una propuesta que la tenían muy clara. Si algo tienen los Javis es que tienen muy claro, aparte de ser muy perfeccionistas, tienen muy claro el público al que van, el tipo de contenido y un sello muy característico, ¿no? Y ahí empezamos con la primera temporada de Paquita Salas y bueno, y a partir de ahí pues ellos han ido creciendo, nosotros haciendo otros productos, pero igual que hablaba Alberto con David Sainz, que yo creo que es gente que tiene un sello muy claro y que se pueden adaptar a cualquier tipo de formato, pero que evidentemente tienen mucha personalidad, más allá de los temas técnicos o la calidad técnica que muchas veces va vinculada al presupuesto que pueda tener el proyecto. Y bueno, María José, tú estás en una plataforma donde hay muchos cineastas que han empezado en el corto, cineastas históricos como Santiago, Alex de la Iglesia o Julio Meden. Antes Jaume ha hablado al cine, ¿no? Del Festival de Cortos de Alcalá de Henares, que es un festival histórico. ¿Tú crees que eso se sigue dando en la industria o que es un modelo ya que ha caducado un poco, lo de pasar a hacer unos cortos fenomenales, ¿no? Como hacía a lo mejor Juanma Bajo Ulloa y de repente llegar y hacer una peli que gana a las de Mariposa el Festival de San Sebastián con 21 años y luego hacer Airbag, ¿no? No sé cómo lo ves. No, definitivamente el corto es la incubadora de los cineastas de ahora. Nosotros desde el principio, y ya os digo que como solo llevamos 2 años en el mercado, pues todavía somos nuevos en esto, pero hicimos un acuerdo con la ECAM para de alguna forma poder favorecer a la gente joven que estaba empezando. Nuestra filosofía del productor, que la llevamos muy innata, nos obligaba un poco a apostar por los jóvenes talentos. Y siempre hemos pensado que necesitaba el mundo del corto, necesitaba un escaparate donde poder exhibir las obras más allá de los festivales. Y enseguida hicimos un acuerdo con la ECAM, como os decía, tenemos una selección de cortos súper importante de la ECAM y luego hemos colaborado en el Festival de Cortos de Madrid y en el No Todo Film Fest, que también es uno de los festivales que yo creo de los más grandes que hay ahora mismo a nivel online y que también fue bastante exitoso y tuvimos la oportunidad de que la gente pudiese elegir al corto más visto con un premio interesante a través de Flixolé. Y bueno, pues ha sido una experiencia que nos gustó mucho y que probablemente repetiremos este año, a ver con las circunstancias estas nuevas cómo se desarrolla, pero sí, apostamos por el corto porque es la incubadora y necesitan su escaparate para luego poder ver sus maravillosas obras. Luego otro tema, y ahí ya os dejo libertad para hablar lo que vosotros queráis, es cómo ha afectado el Big Data, bueno, Internet, pero también estamos hablando del Big Data al consumo de películas o series, ¿no? En ese sentido, tenéis experiencias diferentes porque los contenidos que manejáis son distintos, pero bueno, el lunes José Velasco nos dijo que era todo una especie, que el Big Data estaba muy bien, pero que era muy importante interpretarlo, saber hacer Thick Data. Yo creo que iFilming, por ejemplo, pues tiene un modelo que empezó haciendo, bueno, siendo ligado a Cameo, ¿no? Y al mundo del cine autor español y luego, sin embargo, pues se ha convertido en una plataforma más amplia. Lo mismo sucede pues con Flixolé y lo mismo Place y Fluxer, pues que también tenéis contenidos cada vez más abiertos, supongo, porque cada vez conocéis más a vuestras audiencias. No sé qué opináis del Big Data y de cómo afecta eso también a los creadores, ¿no? Bueno, si queréis empiezo yo a hablar, que a lo mejor tengo menos experiencia, pero por un lado creo que el Big Data está sobrevalorado en este tipo de plataformas. Por nuestra experiencia, que nosotros venimos la mayoría del mundo de la televisión y para nosotros Cantar Media era el referente hasta la hora de elegir contenidos, lo que hemos visto en estas plataformas, sobre todo los que tenemos, no sé, nosotros tenemos más de 3.000 assets y es fácil buscarlo, pero al final lo que decía Jaume tiene razón, tienes que un poco filtrar y orientar. Lo que nos hemos dado cuenta es que al final el usuario termina viendo lo que tú le pones. Nosotros tenemos demostrado
que lo que está en las primeras líneas, lo que está más orientado hacia la izquierda, o sea, que al final tú, quieras o no, orientas un poco a lo que quieres que vean. Y eso, pues, más es de posicionamiento. Luego, otra de las findings que nos hemos encontrado es que mucha gente elige las películas por el cartel. ¿Sabes? Porque muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que esta película sea de las más vistas, teniendo en cuenta los datos que nos da a lo mejor el IMDb o Film Affinity? Y sin embargo nos hemos dado cuenta pues, que el cartel era tan atractivo que la gente prefería verlo por eso. Entonces, bueno, sí, obviamente sí, tenemos que tener en cuenta el Big Data, pero a día de hoy yo creo que el feeling que tienen los programadores de cine se nota. Jaume, venga. El Big Data son los padres. No, a ver, sí que, por un lado, es importante analizar. Una cosa es, si por Big Data hablamos de analizar datos que nos dan los usuarios en la web, sí es importante. Es importante saber cómo navegan, por dónde navegan y qué es lo que eligen. Una cosa es saberlo, después es interpretarlo y después tomar decisiones a partir de lo que interpretas. Porque tú puedes decir, vale, hay unos usuarios que ven solo comedias románticas, pero ¿tú quieres limitarte a hacer comedias románticas? No necesariamente. Entonces creo que esa es una de las claves que tenemos ahí. Por otro lado, si producimos o si eliges para producir, en ese caso sí que creo que es clave mantener la independencia, que el Big Data no te defina a ti. El Big Data jamás te dirá que una película de monjas polacas rodada en 4/3 llamada Ida es algo que vaya a atraer millones de personas en el mundo. O sea, porque el cine muchas veces, el cine de autor, se construye sobre la excepción, sobre la singularidad, no sobre la repetición. Y creo que aquellas plataformas que viven en la repetición, pues posiblemente necesiten Big Data, pero nosotros no. Nosotros somos autores, creadores, con una visión muy particular del cine y del mundo. A ver, el Big Data es efectivamente para plataformas más generalistas y amplias que tienen las cantidades de assets que podemos tener nosotros en nuestra la carta, por ejemplo, es muy útil en el sentido efectivamente de conocer cuál es el comportamiento del usuario, en el sentido de sus gustos, su forma de consumir, etcétera. Sí que es cierto que el abuso del algoritmo a la hora de la prospección de contenido, es decir, de producción de contenido nuevo en función de los datos de ese algoritmo, pues genera efectivamente un efecto de repetición y de siempre hacer el mismo tipo de contenido, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y es verdad, como decía antes María José, que hay mecanismos que se pueden utilizar para que la plataforma siempre sea un poco lo más visto, lo que tú quieres que lo sea. Y bueno, para eso solamente hay que remitirse a determinada plataforma que te coloca en pantallazo y en autoplay determinado estreno y te lo coloca automáticamente en el ranking de 10, porque es que realmente con esas circunstancias de navegación es complicado que no lo sea, ¿no? Entonces, está claro que en ese sentido el juego está bastante trucado. Ahora bien, es cierto que el espíritu original de eso, que debería ser que como toda plataforma que está hecha fuera del ámbito lineal, tiene un usuario que tiene gustos diferentes y que hay que adaptarse a ellos y hay que darle lo que quiere cuando quiere, eso creo que sí que es una cosa positiva, siempre viéndolo con un distanciamiento. Es decir, al final, si solamente te riges por los datos, siempre tiendes a repetir los mismos patrones, con lo cual nunca ganas a nadie nuevo, por así decirlo. Estás siempre repitiendo o refidelizando, ¿no? Un poco como el mecanismo que tiene a veces YouTube a la hora de recomendarte vídeos, ¿no? Que te va poniendo siempre los vídeos que tienen que ver con el vídeo que estás viendo, pero al final va generando un efecto de repetición e incluso, entre comillas, de degradación del contenido original, de tal manera que no te saca de otra burbuja, que eso da para otro debate, el tema de cómo estos algoritmos generan campanas de repetición en el cual la gente siempre termina viendo lo que espera ver y nunca sale a conocer nada nuevo y nunca piensa que hay nada nuevo, con lo cual es como la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que intentar salir de ahí sabiendo que es bueno siempre tener una audiencia fiel que sepa o que más o menos intuya lo que se va a encontrar cuando va a tu plataforma. Yo creo que habéis dado las claves que yo las resumiría en que al final lo importante es no ser esclavos del Big Data, sino que sea un apoyo para llevar cierta línea
en la plataforma hasta el punto donde entra una parte creativa o el expertise de producto. Yo creo que ahí es más complicado, pero sí es verdad que yo sí que lo valoro como, no sé si imprescindible o muy importante para marcar la línea. Ahora, el Big Data nos ayudará a decir que necesitamos reforzar en tal mes una producción dirigida al público femenino, que sea una comedia. Ahora, yo por lo menos mi confianza en el Big Data, hasta que sé que hay mecanismos que te analizan si un guión es bueno o no, creo que esa parte o le falta por desarrollarse al Big Data o no sé si quiero pensar que todavía va a tardar en llegar y que vamos a seguir siendo humanos los que podamos valorar mejor eso. En esa parte creo que ya es excesivo, ¿no? Y que convertirte en un esclavo, que es lo que te lleva a hacer repetitivo de la misma comedia siempre, por poner un ejemplo concreto, pues excede. Pero creo que sí que es fundamental para marcarte un poco la línea de lo que necesitas y a partir de ahí entrar el equipo humano y creativo y la experiencia de conocer al usuario y muchos factores que son difíciles de predecir en el Big Data. Supongo que en el futuro cada vez todo esto que ahora vemos más difícil de controlar por el Big Data se irá controlando, pero a día de hoy en los entornos en los que nos movemos, sin conocer en detalle, pero que puede intuir las plataformas a nivel nacional, creo que nos puede aportar información, pero llegado a un determinado punto nos marca líneas que luego humanamente y con la experiencia y los equipos profesionales que tenemos en cada uno de los que estamos aquí hay que desarrollarlas. Muy bien, la verdad es que súper interesante y súper complementario. Pasamos ya a las preguntas del público. Vicente, quería preguntaros respecto al formato documental, su presencia e importancia en vuestras plataformas y en la web en general. Bueno, dice un poco, habla de los dos, de largos y cortos, documentales, y supongo que aquí se refiere a realities, ¿no? Todo el tema de los nuevos formatos que también aparecen en las plataformas. No sé, ¿cómo lo veis? Si queréis, no hace falta que respondáis todos, si tenéis alguno, pues, interés especial en el mundo del documental o del reality, etcétera. No es lo mismo, pero bueno, entiendo que también se puede dar esa situación en vuestros contenidos. En nuestro caso, mira, justo la semana pasada acabamos de celebrar Docs Barcelona, que era el festival de documentales de Barcelona, y acabamos con 130.000 espectadores, que superó incluso al de CPH Docs y el Doc de Leipzig, que son los dos festivales de documentales más importantes que hay en el norte de Europa. Demuestra un poco el interés por el documental en la plataforma, no solo la plataforma, en nuestro país en general. Creo que desde hace muchos años el documental, y por documental aquí me refiero a documentales largos, de formatos de 70, 80, 90, 100 minutos, es decir, formato cinematográfico. El impacto y el interés cada año es mayor. ¿Qué sucede? Que documentales hay muchos, también hay muchas películas, y que a veces, claro, los documentales de formato televisivo, que no es que sean malos, pero tienen otro tipo de aproximación narrativa y de contenido, y por televisivo digo, el formato de 50 minutos, pues tiene más dificultad para encajar al menos en una plataforma como la nuestra. De ahí que optemos más por formatos, pues, cinematográficos, y por eso entiendo de más de 70 minutos. Hoy te diría que el 14% de nuestro catálogo son documentales. Fenomenal. Sí, a nosotros también el mundo del documental nos gusta, pero sobre todo del documental sobre el cine. Y de hecho, las dos primeras coproducciones que hemos hecho han sido sobre este tema. Hicimos una coproducción con Televisión Española para hacer el documental de historias de nuestro cine, y luego otro documental que hemos estrenado hace un par de meses, que se llama Sesión Salvaje, también sobre este cine distinto de serie B, un poco más erótico, festivo, y que los dos han sido un exitazo. Además, habíamos ya entrado en producción anteriormente con El Deseo para hacer dos documentales muy buenos sobre cómo ha tratado el cine a las mujeres y a los hombres históricamente, producidos y dirigidos por Diego Galán, que además uno de ellos ganó hasta el premio platino, Manda Huevos y Con la pata quebrada. Y la verdad que son documentales muy bonitos sobre el cine y que en la plataforma han tenido muy buena acogida. Vale. No sé si Alberto o Emilio queréis añadir, si no paso a otras preguntas.
Sí. El tema documental, nosotros tenemos una doble pata. Hay documentales que emite la tele, la 2, documentales 6%, algunos de hecho como que ha mencionado María José, que tiene un impacto relativo realmente de audiencia. Y luego es verdad que también en Place tenemos microdocumentales o factuales que tratan temas que tienen que ver con el público de joven al que se dirige la plataforma y que bueno, tienen más impacto. Otra situación y otro género, que es el tema de la serie documental como tal, que además tiene cosas que ver también con la ficción, porque digamos que se ficciona el documental, como ocurre también, no que se ficcione, pero que se convierten los personajes reales casi en prototipos de ficción, como ocurre, por ejemplo, con el documental este de Michael Jordan, o como, por ejemplo, este de Epstein, que al final es un género en sí mismo, porque no es un documental per se, sino que es como una serie documental con una narración muy, muy reconvertida a los mecanismos de la ficción con sus cliffhangers y todo esto, ¿no? Ese tipo de género ahora todavía aquí en España no está muy, muy explotado, se ha dado en algunas plataformas, en HBO, por ejemplo, pero sí que entiendo que sí que tiene un desarrollo todavía por hacer, porque además sí que es verdad que requiere una producción bastante más elaborada o de largo recorrido incluso que casi determinados documentales cinematográficos, pero esa parte yo creo que sí que aún queda bastante por explotar. Os pregunta... Justin Webster hace documentales muy buenos aquí en la Sí, productora. Justin Webster hace documentales un poco en la línea de lo que decía Alberto. Ha hecho cosas excelentes a ese nivel. Os pregunta Víctor, y si quieres, Emilio, te doy la palabra, ¿qué estrategias de recomendación usáis en vuestras plataformas y por qué? Bueno, esto quizás es la salsa y el secreto. Tampoco quiero que rompáis contratos de confidencialidad. Algoritmos, recomendaciones comisariadas, estrategias de posicionamiento de la novedad, etcétera. Es muy amplio. Al final era un poco lo que os decía antes. O sea, tenemos sistemas de recomendación a partir de comportamiento de usuario que tienen en cuenta primero la agrupación de contenidos y la afinidad de los contenidos y luego el comportamiento de los usuarios. Y ahí entramos, yo creo que es algo evidente que compartimos todos en el perfil del consumidor, en los hábitos del consumidor, en las horas, en los dispositivos. Entonces, evidentemente, cuanta más información tengamos, más nos permite afinar la recomendación automática. Más conocimiento tenemos de afinidad de contenidos, de clúster de usuarios y luego, como siempre, pudiendo tener cierto control editorial, no para modificar lo que hay, sino creemos también que para orientarlo con este conocimiento que tenemos. Lo decía, creo que era Alberto antes, de el nuevo estreno tiene que estar abriendo para todos los usuarios que lleguen. Hombre, pues hay una parte editorial que sí, pero a lo mejor yo también le tengo que saber explicar al motor de recomendación que este producto, que aparentemente empieza como pequeñito, pues es muy afín a otros productos, merece la pena potenciarlo, y yo creo que ahí hay un trabajo de utilizar bien los algoritmos, todo lo que podemos y con toda la información que podemos manejar, pero también la parte humana y editorial. Pero evidentemente yo creo que sí tiene un peso importante. Ya no tanto en la captación de nuevos usuarios, que también, porque las estrategias de algoritmos para hacer campañas de captación, sino para aumentar la fidelización, el que estén en la página, los modelos que tenemos de suscripción, pues alargar la vida del usuario y el valor del usuario, yo creo que son claves para modelos de suscripción, ¿no? Y ahí sí entra mucho el Big Data, el Big Data y la recomendación, el que tenga la percepción, porque realmente con los catálogos que tenemos hay contenidos atractivos, que sea consciente de que hay contenidos que no ha visto y que merece la pena ver. Y bueno, pues no entrar luego, aunque se escapa un poco de la recomendación, también del adelantarnos al flujo de vida de un suscriptor para mantenerle. Yo creo que es un trabajo que las plataformas que tenemos modelos de suscripción es el gran reto, ¿no? No solo la captación, sino la retención de su usuario, y en la recomendación de contenido es muy importante para eso. Un poco hacer caso a lo que dice el algoritmo, pero al final es si
el usuario está acostumbrado solo a ver comedias románticas, al final las recomendaciones solo van por ese lado. Entonces yo creo que sí, a nivel editorial hay que ampliar un poco. Y sí que es cierto que te ayuda, sobre todo a la hora, en nuestro caso, de adquirir contenido, saber qué es lo que más se consume y ver un poco las preferencias del usuario, pero yo creo que tiene que ser un mix y que la parte editorial sí que pueda crear títulos nuevos o nuevas colecciones, donde hay un poco más de todo para que, pues, a lo mejor te gusta la comedia romántica, pero no te das cuenta que hay otro tipo de comedia que te puede gustar más a no ser que te la enseñen. Pero sí, un mix de las dos es fundamental. Sí. Bueno, pues nos quedamos un poco recapitulando con eso, con el mix. Yo tenía un amigo, tenía un videoclub y viendo aquí el currículo de Jaume también he visto que había cierta relación con el mundillo. Todos somos de una generación, bueno, sois jóvenes, igual no lo sé, pero videoclubera. Y ahora estamos viendo pues que el modelo de las salas, hoy ha salido lo de AMC, ¿no? Que en Estados Unidos pues tiene un problema muy grave de liquidez, claro está. Aquí seguramente los cines pues empiecen a abrir. ¿Cómo veis la industria, no? Si va a cambiar a lo mejor esa jerarquía, si creéis que lo digital pues va a seguir siendo, como decía Jaume, no el final del recorrido, pero bueno, en este momento de incertidumbre, a ver si os animáis, pues supongo que le habréis dado vueltas a echarme una profecía, ¿no? Porque los videoclubs, por ejemplo, desaparecieron, pero luego o no han desaparecido todos, pero vamos, vino Netflix y cambió la cosa, ¿no? ¿Qué opináis, Sí, Alberto? Jaume. Bueno, Alberto. No, llama. Mójate. Las televisiones siguen, y las salas de cine siguen, y las radios siguen, y las librerías siguen, Claro. y el teatro sigue, y la poesía sigue. O sea, esa idea de querer que lo nuevo mate a lo viejo es algo que tenemos endémico como sociedad, que es atractivo cuando uno escribe artículos, pero hay que bajarlo un poquito a la realidad numérica y empresarial, llamémoslo así. El año pasado, con todas las plataformas aquí presentes en danza, y las que no están presentes también, el cine batió récord de espectadores y de taquilla a nivel mundial. Diferentes factores contribuyeron a ello y está claro que eso no significa que el escenario fuese idílico para todas las salas de cine, pero en cualquier caso no fue trágico. Y estoy hablando de 2019. Que es verdad que ahora con el COVID parece que han pasado 500 años en 2019, pero en cualquier caso eso sucedió. El cambio digital ya había llegado. Es el cambio de paradigma de consumo. La gente ya consume, el espectador mayoritario consume en casa, en plataformas, las nuestras o las de otros, consumen en casa o con sus dispositivos móviles. Eso ya está aquí. Y la convivencia entre nosotros y las salas se ha probado fructífera para todas las partes. Hay películas que crecen en salas y después llegan a nuestras plataformas con una densidad, una presencia mayor de la que posiblemente tendrían si solo llegasen a nuestras plataformas directamente. Otras, en lo contrario, utilizan nuestras plataformas como exactamente plataforma para darse a conocer. Por tanto, hay diferentes caminos. Digo, cada película tiene un viaje, una trayectoria diferente. ¿Qué sucederá en los próximos meses? Es que no lo sabemos. O sea, ¿cuál es nuestro deseo? El que abra las salas de cine en junio, que las salas de cine en julio estén llenas, que San Sebastián y Málaga y Atlántida sean un éxito presencial y que los Goya estemos todos dando los besos y abrazos. Ese es nuestro deseo. Por tanto, que haya un principio de normalidad, o sea, que la vieja normalidad se imponga a la nueva normalidad. Pero eso es un deseo. Y es un deseo que a vista de la realidad de la pandemia se antoja un poco utópico. ¿Cuál es el segundo escalón del deseo? Que al menos al 50% las salas puedan sobrevivir en estos meses de dificultad, ojalá con apoyos institucionales que les permitan sobrellevar esta crisis y con la comprensión y la confianza de distribuidoras nacionales e internacionales y del público, y encontrarnos todos en septiembre y octubre y a ver cómo estamos, que no haya un segundo rebrote, que nos pueda permitir a todos seguir conviviendo, porque quien crea desde una plataforma que estos 2 meses y medio de impacto en visionados son positivos a largo plazo, es de estar ciego, porque una crisis mundial económica jamás será beneficioso a medio plazo ni a corto plazo para nadie, y menos para una compañía, aunque en 2 meses hayamos tenido un repunte de visionados, un pequeño repunte de suscriptores.
Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaume, ya de la parte no del cine, sino la parte de la televisión, formando parte de una televisión con tan rancia abolengo, ¿no? Entonces, obviamente, el que nuestros datos hayan sido muy buenos en digital y en lineal hayan sido bastante menos buenos en términos relativos, pues no es una cosa especialmente buena en general. Es decir, para mí lo importante, efectivamente, no es matar al padre, es que se establezca una visión realmente global de los productos. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que nos ha pasado con las películas del cine. Las películas estaban en un cajón guardadas durante meses, películas muy importantes del cine español en los últimos años, que teníamos derecho y ventana de VOD, porque el programador de turno no las quería soltar hasta que las emitiera y no le cuadraba emitirlas en tele porque no le daban audiencia. Pues eso me parece que es una mala política a nivel de servicio público. Es decir, oye, tienes estas películas, entiendo que en tu estrategia de programación lineal tú consideras que no te da audiencia necesaria, pero al menos pongámoslas en manos de la gente que la puede ver, que son públicos, puede ser que más pequeños, pero igual o más interesados, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser generosos por todas las partes y darnos cuenta que los diferentes medios contribuyen en distinta manera y con distintos tipos de consumo a que un producto tenga éxito global. Que hay productos que tengan más que invertir en ese éxito global en una versión digital. Por ejemplo, ahora estamos acumulando los datos que tenemos en visionados, en diferidos y en VOD del Ministerio del Tiempo frente a la audiencia lineal. Pues obviamente sí. Que hay otros productos que tienen un arrastre como evento en televisión que nunca podremos, al menos a corto plazo, igualar el lineal, pues yo qué sé, como un programa de MasterChef, pues también, quiero decirte, realmente lo interesante es que todas las partes veamos algo como un producto, una estrategia de distribución global en el que se trabaje a favor de que el producto esté lo mejor posible y que la marca en global quede reforzada, no meternos en una competición absurda sobre medios y soportes, pero también teniendo en cuenta que se establezca un diálogo de tú a tú y no en una subalternidad en la que es cierto que la gente que nos hemos dedicado a digital en mucho tiempo hemos vivido con respecto a los medios canónicos, ¿no? Yo creo que lo que ha muerto es la subalternidad, no que haya un medio que se tenga que sobreponer a otro. Es que todos tenemos un hueco y es respetable. No somos unos antes que otros, sino que depende de la circunstancia, del producto y el momento. Yo creo que Sí, yo creo que hay... Perdona. No, sí, perdona. quería sobre todo aportar el tema de las salas de cine. A ver, creo que lo que pasa es que tenemos que ser flexibles. Está claro que lo digital ha llegado y ha llegado para quedarse. Y sobre todo lo estamos viendo que el consumo de la gente joven de televisión lineal pues va a pasar a otro nivel. Pero tenemos que saber adaptarnos a las circunstancias. La televisión lineal, obviamente, los informativos, los directos, eventos deportivos seguirá siendo líder. Probablemente el entretenimiento sí que se vaya a quedar en lo digital, pero a la gente le encanta ir a las salas de cine y va a sigue funcionando las salas de cine. Igual que ellos se han adaptado, que hemos visto como las grandes salas de cine de las grandes ciudades, en las calles más importantes, pues están pasando a ser a lo mejor poco salas más pequeñas, más especializadas, pero a la gente va a seguir yendo al cine. Pues mientras haya espectadores para que les guste disfrutar del cine en la sala de cine y que le guste ver en las plataformas, habrá mercado para todos. Lo que pasa es que tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Para nosotros, el hecho de ver las películas en Flixoleo Online nos ha dado la oportunidad de que la gente del mundo entero, sobre todo en Latinoamérica, pues pueda ver muchas películas que solo se estrenaron en sala en España y que se quedaron aparcadas, como decía Alberto, en el cajón porque en televisión no se podían programar porque o se pensaba que iba a dar poca audiencia o porque el contenido era a lo mejor no apto. Sin embargo, en plataforma y a la carta funcionan muy bien y sobre todo por eso que te da la oportunidad de que ese contenido esté disponible en el mundo entero. Y eso es un mercado nuevo que tenemos que explorar. Pues hay que saber adaptarse a las circunstancias y ya está. Pero las salas de cine seguirán funcionando
y la televisión lineal también, pero con flexibilidad. Pero mientras haya esto es como la televisión temática, mientras haya una persona que le guste la caza, habrá un canal de caza que sea exitoso. Mientras haya una persona que le guste cocinar y le gusten las recetas de cocina, el canal de cocina seguirá funcionando. Pues igual, la gente seguirá yendo al cine a ver sus grandes películas, pues las series, los documentales que no tienen ese formato estarán disponibles en nuestras plataformas. Pero yo creo que hay mercado para todos y siendo flexible. Vale. Emilio, bueno, te escucho ahora, pero me preguntan, Isaac pregunta tanto a Fluxer como a Place si vuestro público joven va a crecer con vosotros. Y si quieres, pues también derivamos un poco a partir de ahí. Vale, no, por rematar un poco el anterior y luego lo retomo. Sí, o sea, fíjate otro ejemplo, la línea de lo que decía Alberto de la televisión lineal y la digital es en el caso nuestro de A3 Player Premium, estamos estrenando series que se van a emitir en televisión en pago meses antes de emitirlas en lineal. O sea, para un modelo de televisión clásico esto era impensable hace muy pocos años. Y la apuesta decidida por el mundo digital que hay en A3 Media nos lleva a eso, aparte de tener estructuras internas que en los últimos años han evolucionado a que hay una gestión común del producto, se hacen estrategias de este tipo que eran impensables. Y recuperando la parte del público, en el caso nuestro, sí, o sea, creemos que evoluciona, pero voy un poco al origen, o sea, el origen de Fluxer es nuestro canal joven que teníamos en su momento en televisión, es Neox, es un canal que se va adultizando, es un canal joven, pero se va adultizando y que con su emisión lineal dejaba fuera ciertos contenidos y a ciertos públicos y por eso se crea Fluxer. Se crea como una plataforma digital porque no tiene tanto sentido una distribución lineal, aparte porque no hay más licencias, porque donde está ese público joven es en digital y por eso se desarrolla en el ámbito digital y lo que se busca es ir a un público más joven que el de Neox. Si crecemos con ellos, lo lógico sería que no, en principio. O sea, lo lógico es que Fluxer siga siendo una plataforma para público más joven. Tenemos una franja también de infantil para público todavía más joven o incluso en el caso de Alberto tienen un canal y entonces yo creo que es un poco la estrategia de ir cubriendo diferentes edades y Fluxer está muy pensado para una edad previa a la de Neox. Oye, irá evolucionando también los contenidos y el público, pero un poco la idea es cubrir desde el área digital esa capacidad que no tenía el canal lineal de Neox. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio, efectivamente. El secreto debería ser que se mantuviese como canal joven, porque Place también, porque si no puede pasar efectivamente que pase como dice el Neox, o bueno, decir que recordemos que en los años 90 la 2 era un canal no joven, pero joven adulto, entiéndeme, ¿no? O sea, que pasa que siguen siendo los mismos, con lo cual ya no son jóvenes, ¿no? O Radio 3, etcétera, ese tipo de... Quiero decirte que al final, si los canales son incapaces de ir dejando que gente se vaya para que entre gente nueva, al final vuelve a generar la misma necesidad por la que fueron creados. Es decir, esto es así. Si tú cubres una franja, si no tienes ese crecimiento vegetativo, si tienes el crecimiento vegetativo, al final terminas abandonando esa franja, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, como ha añadido antes Emilio, nosotros, como gente que nos dedicamos a los contenidos digitales, sí que tenemos un crecimiento vegetativo. Está haciendo contenidos para un público más adulto que el de Fluxer, que para él también será un reto hacerlo. Igual que yo, también estoy empezando a hacer contenido de ese tipo próximamente, etcétera. Es decir, obviamente está claro que de la parte digital tendrás que ir evolucionando para hacer cada vez contenido para gente más adulta, porque la gente que es nativa digital se va haciendo mayor. Pero tienes que seguir manteniendo el canal joven. Muy bien, pues ahí un poco, madre, Stan nos pregunta por qué en cines hay mucha transparencia en cifras de taquilla, espectadores. Y bueno, esto yo creo que es relativo, pero es la visión que tiene él. Sin embargo, las plataformas es tan opaco, nadie sabe cuántos suscriptores tiene Filmin, Netflix, Amazon. Yo creo que, bueno, eso no es así, porque el otro día salieron, por ejemplo, las cifras de A3 Media Premium, ¿no? Creo que eran 265.000 o algo así, no recuerdo exactamente. Pero bueno, el tema de las audiencias, de la publicación de, a lo mejor, pues también entiendo que es una estrategia de cada compañía, ¿no?
No sé si queréis... Yo no creo ni que sea tanto estrategia, sino que no existe el órgano regulador todavía que nos dé los Sí. datos a todos. Es el mismo proceso que pasó con la televisión temática. Cuando salieron, pues el dato que medía la televisión, que era Cantar, pues no sabía medir un poco la televisión de pago. Y aquí es que directamente yo creo que estamos todos esperando a que venga la empresa de turno que diga, bueno, voy a medir esto, se va a medir bien y se puede hacer público, pero no creo que sea ni por estrategia ni nada, sino porque no existe el órgano regulador que nos diga los datos de el usuario registrado, el que está, el que paga, el que consume, el transaccional, el que luego visiona. Falta un poco que eso se gestione, pero va a ser cuestión de, no te diría de días, pero meses de que esto ya se organice y que empiece a generar datos y que se puedan compartir. Hay un aspecto que hay que tener claro primero, ¿qué es un suscriptor o qué datos quieres dar? O sea, ¿qué es suscriptor? Una plataforma gratuita, suscriptor es el que paga cada mes, el que tiene la gratuidad, el que es un modelo freemium, el que tienes un pack que te incluye transporte gratis todo el año, comida japonesa a domicilio. Es decir, hay diferentes cosas que, primero, si no sabemos qué es lo que queremos contar, difícilmente podremos homogenizar resultados. Eso por un lado. Por otro, con los datos en Internet hay un poco como con la edad en las plataformas para ligar. Todo el mundo miente. Es decir, hay una cosa de alguna manera, cada uno da los datos que quiere dar para quedar muy bien. Y por último, es una analogía un poco como la playa nudista. Si todos vamos desnudos es estupendo, pero la playa nudista, si vas tú desnudo y el resto de tus amigos van en bañador, en bikini, con la toalla, dices, hombre, pues aquí o todos o ninguno. Entonces, aquí estamos ahora en una especie de playa nudista, todos, que alguno se quiere hacer, otro se tapa con el árbol y otro pues traga barriga. Entonces, creo que aquí, yo no soy tan optimista como María José, pensando en que en un futuro se darán todos los datos, básicamente porque las empresas nacionales sí podríamos entrar en esa idea, pero si las internacionales, los mundiales, y no olvidemos que son un gran porcentaje del total del mercado, son bastante reacias a hacerlo y ningún país del mundo ha sido capaz de obligarles a darlos, ni siquiera Francia, que en ese caso tiene mucha capacidad para poder ponerlas a dar esos datos. No creo que a corto plazo lo sepamos. Una cosa son los alquileres de las películas, que eso sí que es más fácil de controlar, es decir, tú pagas un transaccional y se ve la película, que eso vendría a ser un poquito la idea de taquilla de cine. El de los suscriptores me temo que va para largo. Nos pregunta Alain, ¿cómo veis? Y yo creo que por cambiar un poco de tercio, hablar un poco más a lo mejor de contenidos y de línea editorial, ¿cómo veis la evolución de las series distópicas o de los contenidos distópicos, películas también? Yo ampliaría un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué creéis que va a tener ahora más fuerza? Si a lo mejor las comedias o también por condiciones de producción, pues todo lo que tenga posibilidades de ser grabado o rodado en exteriores o en plató virtual, la animación, por ejemplo, no sé, ¿qué opináis? Te daré un ejemplo muy claro. Nosotros estrenamos Utopía, es una serie que habla un poco de virus y fin del mundo y demás. Y Dead Set, que es una serie que es un gran hermano, Sí, mítica. cosas de gran hermanos encerrados en un plato. O sea, son series directamente pre-COVID-19, pero muy, en fin, que se reflejaba muy bien ese sentimiento. Al principio de la pandemia, o sea, a finales de febrero, principios de marzo, todo el mundo las quería ver. A partir del 11 de marzo, cuando la pandemia fue real, la gente ya no quería abrazar más pandemia virtual o pandemia, digamos, en ficción. O sea, ha habido una especie de rechazo y me apunto al carro. O sea, lo último que quiero ver ahora mismo es un corto, un largo o una serie sobre el confinamiento. O sea, yo como espectador no quiero verlo. Como productor tampoco quiero verlo y como programador posiblemente deberé verlo porque es mi trabajo. Pero es algo que van a tener que pasar porque no tenemos distancia, ni siquiera nosotros. O sea, para crear es necesario tener cierta distancia. Y ahora mismo no tenemos esa distancia, ni siquiera para reflexionar lo que hemos vivido esas últimas 10 o 11 semanas. Entonces creo que hay que ver ahí un poco lejos. Está clarísimo que nos van a inundar contenido sobre la pandemia y el confinamiento a diferentes niveles, comedias románticas o dramas sociales. Pero
creo que como espectadores, al menos los de Filmin, han querido distanciarse muy mucho y han abrazado la comedia, el entretenimiento, también la reflexión y las películas largas, pero desde luego lo que no han querido ver son virus. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaume. De hecho, bueno, curiosamente da la paradoja que justo hoy o ayer una plataforma ha sacado una serie sobre el confinamiento, que la verdad es que esto de los timings de producción al final son complejos, ¿no? Nosotros también hemos tenido nuestra serie El confinamiento en televisión española, es decir, que no lo niego. Pero sí que es cierto que sí que hemos visto un cambio de consumo muy claro, sobre todo en nuestro caso más en el mes de abril, de contenidos más informativos y más centrados un poco en lo que puede pasar a un entretenimiento incluso a veces escapista. Y yo creo que por lo menos en los próximos meses la gente va a intentar hacer una cierta desconexión y centrarse en un entretenimiento o en cosas que realmente le ayuden a evadirse de eso, ¿no? Eso no quita que obviamente a medida que la situación se tengamos a perspectiva vayamos hacia otro tipo de temáticas, pero yo no veo. Curiosamente, creo, a medida que la distopía se acerca a nuestra vida real, la gente pierde interés en la distopía porque ya tiene su vida diaria para imaginársela, ¿no? Entonces, al final la distopía es una manera que tenemos de proyectarnos a otros mundos, ¿no? No a esto, ¿no? Entonces, no sé yo si la distopía como tal a corto plazo va a ser, no creo que sea el género más exitoso. No sé si queréis comentar algo, Emilio, María José. Si no, hay otras cuestiones, ¿no? Como puede ser, todo el tema de creación que sigue por aquí. Volvemos un poco al principio, ¿no? Este talk, pues, es sobre todo para creadores. Ya veis que aquí están preguntando por contenidos. Y hay mucha gente, pues, preocupada, bueno, pues, cómo afecta el Big Data a los pitchings, cuándo se puede pitchear. Sí, aquí me dice si alguien de 40 puede pitchear con esperanza en Fluxer y en Place. Por supuesto que sí. Bueno, un poco el fondo del asunto es que también yo creo que en el confinamiento hay mucha creatividad, mucha gente pensando en historias, en rodar y en grabar. ¿Y cómo creéis que se puede fomentar eso, ¿no? Desde vuestro lugar en la industria? Mira, yo creo que una reflexión, hablábamos antes del Big Data y de los pitch y de la gente que quiere preparar un proyecto para presentar. Creo que lo peor que puede hacer es buscar el proyecto que vaya a encajar, ¿no? Porque esto es lo que está ahora de moda, porque esto va a ser tendencia, porque a ver, si eres una gran productora o tienes una capacidad de contar muchas historias, un equipo creativo detrás que tenga flexibilidad para adaptarse a eso, no digo que no lo hagas, pero lo que viene siendo un creador con poca experiencia o con experiencia, pero que quiere presentar un proyecto muy dirigido, yo creo que tiene que pensar realmente en lo que quiere contar y en lo que puede contar de una manera diferente y no guiarse tanto por lo que se supone que estamos buscando en las plataformas, ¿no? Porque también es verdad que también en estas reuniones conjuntas que hemos tenido Alberto y yo en algunos festivales escuchando proyectos, es verdad que mucha gente dice, no, pero tú cuéntame qué es lo que necesitas y te lo traigo la próxima vez. Conche, a ver, no creo que tengas una flexibilidad de poder hacer una comedia, ciencia ficción, lo que sea, ¿no? O sea, tú dime qué es lo que quieres hacer y también, yo soy muy sincero y creo que todos aquí, yo puedo estar buscando una cosa, pero si realmente lo que llega es otra, evidentemente no voy a hacer esa otra cosa, pero intentaré buscar el momento en el que llegue, ¿no? A nosotros nos pasó con un proyecto con Gente Hablando, que es una serie que hicimos con Álvaro Carmona, que claro, si a mí me llega una persona que no conozco, a Álvaro sí le conocía, ¿no? Y me dice, no, pues tengo unos guiones fantásticos de conversaciones de 2 personas. Y le digo, vale, fenomenal, no es lo que busco. Pero claro, si esa persona te trae un guión y lo lees, ya buscas el momento en el que encajarlo en tu proyecto, intentar ver qué salida y qué planteamiento le haces. A ver, no digo que cualquier proyecto bueno vaya a salir sí o sí, porque puede que por las circunstancias que sea no salga, pero tiene muchas más posibilidades de salir si se centran en trabajar la calidad del proyecto que si se centran en intentar pensar qué es lo que buscamos los demás. O sea, que se centren en contar
algo que crean que es necesario, que tengan voz propia y que esté trabajado, más que pensar en lo que queremos buscar los demás, porque muchas veces no lo sabemos. Podemos estar buscando una cosa, el algoritmo nos dice que queremos una comedia femenina juvenil y lo que nos aparece es un thriller más masculino y, hombre, a lo mejor no te lo voy a poder producir porque el presupuesto lo tengo que destinar a lo que busco, pero te voy a tener localizado y lo voy a tener en cartera para en cuanto pueda darle salida. Yo creo que eso es importante de cara a los creadores, que no se obsesionen tanto por lo que buscamos los demás, sino por lo que pueden contar diferente. Pues es que para mí el tema de que alguien tenga una visión propia y que te cuente una historia de una manera que, aunque la has escuchado otras veces, no te la han contado de esa manera y que mire a la realidad de una manera distinta, para mí eso tiene muchísimo valor y que se crea un proyecto que es suyo, ¿no? Lo que ha dicho antes Emilio es verdad. Gente que tiene 1000 millones de proyectos, que te dice qué es lo que quiere, al final un problema que ahí ya ves que no vas a conseguir nada, porque lo importante, sobre todo en este tipo de proyectos pequeños y tan voluntaristas y con tantas ganas, es alguien que se crea su idea desde el principio, que esté abierto, obviamente, a que la mejoremos otros, pero que se la crea y que realmente lo haga de una manera original y distinta. Y en esa amalgama de proyectos de ficción o sobresaturación que hay de ficción, por ejemplo, eso es fundamental porque cada vez es más difícil encontrar precisamente ese enfoque distinto y esa mirada personal distinta. Sí, yo quiero decir una cosa, creo que una de las claves, un poco siguiendo lo que se ha vertido de Emilio, es que tú ves si un proyecto, si alguien lo escribe, es alguien que ha mirado mucho. Mirado mucho significa, mirado mucho cine, por ejemplo, uno ve, hay un momento que todos los referentes se repiten en muchos proyectos. El 90% de proyectos tienen el 80% igual de referentes, de ADN de referentes, y dices, mal vamos porque ya veo que si ese es tu universo creativo, o sea, si vienes desde aquí, difícilmente, a lo mejor hay milagros, vas a conseguir algo que sea especialmente singular. Y mirar en la calle, o mirar a la gente, o sea, hay un trabajo de mirada, hay una cosa de mirada que es clave, y desarrollarlo. Y es muy triste, o sea, el estado natural de un proyecto es el fracaso, no el éxito. Éxito de excepción, siempre. O sea, y es muy duro asumirlo, pero es que el trabajo que tenemos, o sea, es un privilegio, es un trabajo muy bonito, pero es muy difícil. El nuestro y el de los creadores, o directores y productores. Pero la clave es, si tienes que hacer este viaje difícil, al menos hazlo con un trabajo premium muy bestia de cosas diferentes, no para repetir la fórmula. Otra cosa es ese proyecto industrial que tú haces porque hay una necesidad de mercado para hacer una cosa que en televisión, en un formato de plataforma, puede funcionar. Pero si no hablamos de esto y hablamos de una parte de autoría, trabájalo desde la singularidad. Es que si no, a mí personalmente me interesará muy poco. Sí, nosotros como productores quizás lo que más premiamos es la creatividad, la originalidad y un poco Es verdad que a veces los contenidos se ponen de moda y de repente te llegan 20.000 historias de zombies o 20.000 de fantasmas. Ahora últimamente todo viene de robos y atracos, pero yo creo que hay que pasar un poco de esas modas y lo que decía Emilio, pues bueno, el algoritmo a veces sí te funciona, pero en realidad yo creo que lo que te premia es eso, la originalidad, la creatividad y el hacer cosas diferentes. Muy bien, pues vamos a ir acabando. Lo que me gustaría, recordando, antes hemos hablado de la vieja escuela, ¿no? Recordando a la antigua televisión española, os acordáis que había despedida y cierre, ¿no? Es decir, que la emisión acababa, no sé si algunos lo habéis vivido, y empezaba Poltergeist. Pues bueno, me gustaría que os despidierais y os pediría, ahí veo ya que hay una recomendación que es Wong Kar-wai, ¿no? Que está detrás de Jaume. Pero bueno, que nos recomendarais alguna película, alguna serie, algún contenido o a lo mejor alguna exposición, algún disco o algún parque para visitar, yo qué sé. Os doy un breve lapso a cada uno. Bueno, empiezo yo. Yo no voy a recomendar nada de ninguna de mi plataforma. Mira, voy a recomendar un libro que sale mañana, que se llama Los Europeos, que es un libro absolutamente extraordinario de Orlando Figes, un libro que analiza la historia de Europa del 19 y es una de las lecturas más maravillosas que he tenido en mucho tiempo. O sea, que tirándome piedras contra mi propio tejado, recomiendo un libro de otra compañía. Fantástico.
Pues yo sí voy a recomendar algo de mi compañía y le recomendaría a todo el mundo que viera en Flixolé una película muy divertida, muy original, que se llama Kinky Stars, que además es muy original, presentada por un rapero y que es muy divertida. Y luego también me gustaría recomendar a la gente que utilice sus calles, que salga y que compre en el comercio local, que nos va a hacer falta a todos un poco recuperar esto entre todos. Turismo por España y comercio local. Y, por supuesto, el Flixolé cuando estén acuerdos para entretenerse. Yo, mira, voy a recomendar una serie que me parece una de las mejores de las series que he visto en mi vida, que la he visto en este confinamiento. Es una serie de filming que se llama Halt and Catch Fire, que me parece extraordinaria. La verdad, me parece extraordinaria. Y... Yo también la vi en el confinamiento y fue un drama para mí cuando se acabó, ¿eh? O sea, Sí, sí. estas cosas que me dio una pena que se fueran. Yo quiero que Aunque sigan los es personajes cierto, conmigo. es que me parece, es verdad, a mí me dio bastante pena abandonarla. Quinta Me temporada pareció- ya. me ayudó mucho en el confinamiento, por lo menos en 10 días, ¿no? O sea que sí. Y sí que también Estrenó recomendaría a la gente sí, que saliera a la calle y fuera al cine y fuera al teatro cuando se pueda y que realmente consuman cultura y que obviamente sigan viendo televisión, que sigan consumiendo nuestras plataformas, pero que también consuman cultura. Que también es cultura, digo, cultura en vivo, perdón. Sí, yo retomando el genérico de Alberto y luego haciendo un repaso por los compañeros que consuman cultura, que salgan a la calle también. Y por hacer muy rápido el repaso de cosas que he visto en las plataformas de los compañeros últimamente. Bueno, la nuestra, recomendaros, si no habéis visto el primer capítulo de Veneno y en junio llegará el segundo, que yo creo que más allá del universo de los Javis es una serie muy interesante que además te hace pensar y que tiene una sensibilidad especial. En Play me ha gustado mucho Drama, que yo creo que es una serie que se estrenó antes del confinamiento, pero que yo creo que es muy recomendable también. De Flixolé, vi hace un mes, revisité, aunque suene muy pedante, Deprisa, que para mí es una peli que me marcó mucho cuando la vi por primera vez y la vi con mi pareja que no la había visto. Y de filming, ayer empecé Pure también, que es una serie que os recomiendo mucho y yo creo que nadie que vea estas 4 recomendaciones, yo creo que a poco gusto que tenga le pasará un buen rato. O sea, que eso y que sobre todo que consuman cultura. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por vuestra, no sé, vuestra cercanía, vuestra honestidad. Yo simplemente, además, creo que Jaume me lo ha puesto a huevo, ¿no? Pues recordar que desde Villanueva, desde el Centro Universitario Villanueva, lo que buscamos es una formación integral y al final leer un libro, ¿no? Que a lo mejor es algo que hoy en día pues parece extraordinario, al revés, es complementario, te ayuda a disfrutar más de estas películas, de estas series de las que hemos hablado, ¿no? O sea, que todo forma un uno. Y nada, que espero veros a todos pronto, no sé si en Conecta, si en Málaga, si en Venecia, pero bueno, José me conoce, sabe que estoy en todos los saraos, o sea que si algunos os he visto por ahí en Cannes, a otros os he visto en Conecta, pero bueno, que nos veremos y nos tomaremos algo y nos daremos un abrazo, no sé de qué manera, pero gracias a los... Esto hay que hacer un Villanueva 2021 y entonces veremos cuántos de nuestros pronósticos se han cumplido, otros no. Claro. La edición presencial. Esa es la edición en pantalla plana. Hay que hacerla buena. Total. Sí, a ver el optimismo o el pesimismo, ¿no? Cómo queda. Bueno, pues nada, que muchas gracias a los 4. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego.